¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Les saludo en este lunes 25 de septiembre y me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Voz de Vida, compartiendo con ustedes y dando conclusión a lo que hemos venido escuchando, hablando a lo largo de las últimas semanas, que es sobre los sacramentos. Hoy daremos fin tocando una partecita que nos quedó pendiente la última vez sobre el sacramento del matrimonio y el último de ellos que no hemos visto, que es la unción de los enfermos. Y para esto, antes de comenzar, nos ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este nuevo día, por este momento en que podemos compartir de tu Santa Iglesia Católica, este regalo de los sacramentos que nos has dado como medios de salvación, como medios para poder un día gozar de tu presencia. Permite que, Señor, queden verdaderamente grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, que los hagamos vida, que los practiquemos para que podamos verdaderamente aspirar a estar en tu reino en la vida futura. Espíritu Santo, guíanos, condúcenos a lo largo de esta hora. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios y que seamos capaces de transmitir verdaderamente palabras de vida. Y aquellos que nos escuchan, que nos ven, que dispongan de todo su ser, de sus oídos, de su corazón, para recibir este mensaje, que puede ser uno de los que los lleven verdaderamente también a entregarse, a confiarse y reconocer a Jesús como único medio de salvación y vivan estos sacramentos o aspiren a ellos para que, para lo que fueron diseñados, surta su efecto en toda la humanidad. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto santo, nos ponemos en tus manos, confiamos en tu valiosa y poderosa intercesión, para que de tu mano preciosa seamos conducidos ante la presencia de tu Hijo amado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, nos quedó un poquito del sacramento del matrimonio la semana pasada, sí. Habíamos dicho que en este sacramento los ministros son el esposo y la esposa, es decir, la pareja. Y ellos, como dice el catecismo en el número 1627, cuando dan su consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, dice el esposo, ¿verdad? Y igual ella dice, yo te recibo como esposo. Esto está en el ritual de la celebración del matrimonio. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida de la iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público, en el marco de una celebración litúrgica, ante el sacerdote o el testigo cualificado de la iglesia, los testigos y la asamblea de los fieles. Eh, Conviene hacer aquí nada más como una anotación, ¿sí? Es decir, no necesariamente tiene que haber una misa, sí, que es lo ideal, definitivamente, en el marco de una celebración litúrgica que se lleva a cabo este sacramento, pero vamos, no necesariamente tiene que haber una, una misa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, eh, de hecho, por ejemplo, un diácono puede celebrar el matrimonio,
¿sí? Entonces, lo único que tiene que hacerse si es dentro de una iglesia, eso sí. Yo recuerdo que antiguamente se, se permitía, ¿verdad? Celebrar que en la playa o que en la montaña o que en una hacienda, bueno, ahí de repente a donde se le ocurriera a los novios, ¿verdad? Y, pero eso, bueno, se acabó. Eso se acabó. Volvamos a esto que nos dice el catecismo. El matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida en la iglesia. Por lo tanto, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público en el marco de una celebración litúrgica ante el sacerdote o el testigo calificado de la iglesia. ¿Sí? Los testigos y la asamblea de los fieles. ¿Sí? Entonces, ya nos queda pues claro que no se puede celebrar el matrimonio fuera del marco de una celebración litúrgica. Vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de celebración litúrgica, no necesariamente tiene que ser la Santa Misa, ¿sí? Puede haber una liturgia, ¿sí?, de la palabra, insisto, con un diácono, y se sigue el rito del matrimonio, ¿no? El matrimonio sacramental en sí mismo es un acto litúrgico, por lo tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la iglesia. Sí, el matrimonio introduce en un orden especial, crea derechos y deberes en la iglesia entre los esposos y para los hijos. Sí. Desde el principio, Dios dice a Adán y a Eva, sí, crezcan y multiplíquense. ¿Sí? El matrimonio está diseñado precisamente para dar vida, para dar vida. Por eso a veces suena extraño, debería sonar extraño, esas parejas que dicen, no, 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 nosotros no queremos tener hijos, nos queremos casar, pero no queremos tener hijos. Es decir, no, es una actitud verdaderamente egoísta, ¿sí? Egocentristas, no les importa, ¿sí?, ser parte de la vida, si lo que quieren es gozar de la vida, según algunos dicen, ¿verdad? Y no quieren la responsabilidad de un hijo, ¿sí? Y la verdad es que no saben lo que es tener un hijo y todas las bendiciones que eso trae, ¿sí?, en realidad. Por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. Sí, de ahí la obligación de tener testigos. Si ahora, en estos últimos años, de repente vemos cómo ha proliferado, de verdad, que no creo que esté diciendo una barbaridad, pero el buscar el anulamiento de matrimonio, sí. Como nunca, yo creo, los tribunales eclesiásticos están recibiendo las solicitudes de anulación de matrimonio. Y es por ejemplo que también cuando se trata de la preparación y se les dice lo que tienen que esperar, que tienen las pláticas que tienen que ir, etcétera, todo el mundo como que se molesta y empiezan a quejarse, por eso no va uno a la iglesia porque hay muchas exigencias, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que aún con estas preparaciones, los matrimonios fracasan, sí, fracasan. Entonces, imagínense sin cero preparación. Entonces, ¿para qué te casas? Mejor, ¿verdad? No, mejor no te cases. Si no vas con el entendimiento claro, la disposición perfectamente clara de que es para toda tu vida, mejor
ni te metas en esto. Sí. Parte del rito del matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Sí. Hasta que la muerte nos separe. Ahí entonces sí termina este vínculo. Sí. Pero antes no. Antes no. Y por eso se piden los testigos. Pero a veces ya llevamos los testigos todos trabajados, ¿no? Este, ¿Para qué ese testigo? Para decir que estás yendo por tu propia voluntad, que te conoce, sí, que nadie te está forzando, porque si el testigo sabe que hay un tipo de coacción, que hay un tipo de, eh, que digamos, presión para que tú te cases, debe de decirlo. Y en ese caso, dudo mucho que el sacerdote lleve a cabo la ceremonia. Sí, se va a recomendar por todos los medios que no se lleve a cabo, que no tiene caso celebrar un matrimonio así. Bien, el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. Sí, por eso, cuando tú estás dando ese sí, te acepto, sí, es por eso que se hace público. Están los dos testigos, sí, constatando que tú estás aceptando esta relación, este compromiso, esta alianza, sí, porque aquí también no es un contrato, es una alianza, y es una alianza de vida, ¿m? Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Mm, Lo que te decía hace un momento, y esto te lo está diciendo el catecismo, ¿sí? De primera importancia la preparación. ¿Sí? Es mejor, de verdad te lo digo, que en la preparación quizás te puedas dar cuenta de que no están preparados para casarse y que mejor se suspende todo a que lleguen a casarse y además por las apariencias, por el que dirán, porque ya se pagó el salón. Eso, eso tiene remedio. ¿M? Pero lo otro vas a caer en una situación de que tu matrimonio, si fuiste sin ninguna fuerza extraña y diste el sí, no va a ser anulable, no va a ser. Te podrás divorciar en lo civil, pero por la iglesia seguirás casado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que te separaste, te divorciaste por el civil, porque no te importó ya entonces lo que diga la iglesia. Y entonces pones en riesgo tu salvación, porque vas a caer lo más seguro en una relación adúltera. ¿M? Y el adulterio, bueno, sabemos que es un grave pecado. Así es que por eso es importante la preparación prematrimonial. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación. Sí, así es. Cuando tú tienes un buen modelo, eh, es, va a ser más fácil que tú lo impliques también en tu vida, ¿no? Un buen modelo de tus padres. Sí. Desgraciadamente, ¿qué es lo que estamos dejando en estos años, en esta época? ¿Qué es lo que le estamos dejando a los hijos? Sí, matrimonios destruidos, sí, familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque
se separan con mayor facilidad. Y después los hijos, obviamente, con toda seguridad van a caer en lo mismo. Si teniendo buenos modelos llega a suceder que con la mayor tranquilidad del mundo se separan, ahora imagínense si eres un mal modelo. Yo recuerdo muy bien una familia en la que ellos, la pareja, una pareja ya grande, eh, frente a la sociedad, frente a los hijos y a los amigos de los hijos, era una familia normal, llevaba una vida normal. Sí. Vivían juntos, pero cada quien en su habitación. O sea, ya no, vivían, como así que como hermanos, como amigos, y no peleaban, quiero que sepas, no peleaban, pero ambos tenían claro algo, que el compromiso que habían hecho, que la alianza que habían hecho era para toda la vida. Y así fue, porque estuvieron juntos hasta que fallecieron, sí, dando buen ejemplo a sus hijos. Eso es importante. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos, que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Sí, lo que vamos de comentar. ¿Cuántos hogares? Lo más voltea a tu alrededor. Nada más mira a tu alrededor. Y te aseguro que a tu alrededor tienes ahí a un amigo, un conocido, un familiar que tiene un matrimonio o tuvo un matrimonio que ya está roto, destruido. El vínculo matrimonial es establecido por el mismo Dios. De modo que el matrimonio celebrado, fíjate muy bien, y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás, lo que te decía. Sí, el catecismo lo está confirmando en el número 1640. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia entonces no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Es por eso que, obviamente, no todos los matrimonios van a ser anulados, ¿verdad? No es nada más porque, fíjate, mi marido pues, me engañó y por eso quiero que me den la anulación. Pues no, no es así. Sí, por una situación de esas, no te van a dar la anulación. O sea, hay causas muy específicas, muy claras, por las que puede ser anulado un matrimonio. ¿Mm? Una de ellas, ya te la había mencionado, es si uno de los dos va forzado, amenazado, para que se celebre el matrimonio, pues de ahí de entrada, pues no hay matrimonio. Desde el principio no hay matrimonio. ¿Mm? Sí, que te están llevando a fuerza, te están amenazando. ¿Mm? Cuando hay mentira, con un engaño,
es otra causa, sí. Sí, resulta que la persona es un narcotraficante, pero nadie supo nunca que ese era su modus vivendi, ¿sí? Y se está casando para también cubrir apariencias, para entrar en una sociedad en la que no tenga relación aparentemente con el narco, pero él es un narcotraficante y después sale la verdad, es una mentira desde un principio. En fin, hay, yo te recomiendo que si tienes alguna situación en la que estás pasando por un asunto así de probable rompimiento matrimonial, platica con tu párroco, con tu sacerdote, sí, platica con él para que te pueda orientar en qué es lo que puedes hacer. Y te puedo decir que en la mayoría de las veces el camino más fácil es el camino del perdón y la restauración del matrimonio. ¿Mm? Ese es, esa es la mejor opción, finalmente. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble, y por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Sí. Se ayudan a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. O sea, estamos viendo pues que la responsabilidad de la educación de los hijos no es nada más de uno, es de los dos. Es de los dos. Digo, porque hay casos en los que de repente el marido dice: "No, mi función es ser proveedor y la tuya es educar a los niños", le dicen a su mujer. No, no, espérame tantito. La responsabilidad es de los dos. ¿Mm? Sí. Bien, vamos a continuar. Dice así el catecismo nuevamente: la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. ¿Sí? La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, el hijo. ¿Ves? Lo que te decía con respecto a participar en la vida. ¿Mm? Sí. El don más excelente, que es tener un hijo. ¿Mm? Abiertos a la fecundidad. Sí. Son tres aspectos esenciales del matrimonio: unidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad. ¿Mm? Unidad, porque serán una sola carne, lo dice el Señor. ¿Mm? Indisolubilidad, porque lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y la apertura a la fecundidad, la apertura a la vida. Sí. De alguna forma, Dios te hace como participar en la creación, como co-creador, podríamos decir. Sí, porque entre la unión del hombre y la mujer, entonces viene un ser nuevo, un ser nuevo. ¿Mm? Contraer
un nuevo matrimonio por parte de los divorciados, cuando esto sucede, mientras viven sus cónyuges legítimos, contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Y los que viven en esta situación no están separados de la iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. Sí, definitivamente, no se les rechaza, no se les expulsa, ¿sí? De la iglesia. No. Pero no pueden acceder a la comunión eucarística. No pueden acceder al sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque no se les puede dar la absolución mientras que están viviendo una situación de pecado, ¿verdad? ¿Cómo vas a absolver? Sí. Parte del acto de contrición tiene que ser con un propósito de enmienda. Imagínate, ya lo vimos esto cuando hablamos del sacramento de la penitencia. Pero en una situación así, entonces no hay propósito de enmienda. Por lo tanto, ¿para qué ir a la confesión cuando de antemano sabes que no puedes recibir la absolución? Mm. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Esto es importantísimo que lo tengamos claro y presente cuando tenemos a nuestros hijos, porque en la iglesia no te van a formar en la fe a tus hijos, ¿sí? No es su responsabilidad. El colegio católico igual tampoco. A veces buscamos estos sustitutos como que para que les den lo que nosotros no somos capaces de darles, ¿no? O sea, quieres que funcione el catecismo que le están dando en la parroquia, la formación en la fe que le están dando en la parroquia, entonces tiene que empezar desde su casa. Quieres que funcione lo que están recibiendo en el colegio católico, entonces tienes que empezar en tu casa. Ahí es donde tiene que empezar, ¿sí? Por eso estamos diciendo, el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Ahí es donde. ¿Sí? Ahí es donde. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces, en este sacramento del matrimonio, ¿cuál es la materia? La materia es la entrega mutua de los cónyuges. La entrega mutua. La transmisión de la vida, amor mutuo, o más simplemente, los individuos mismos son la materia del sacramento. Sí. Es el equivalente a lo que decía desde el principio, cuando empezamos a hablar de este sacramento. Sí. Los ministros aquí son los cónyuges, son la pareja. Sí, ellos son los ministros. Y entonces la forma es, yo, sí, en mi caso, por ejemplo, yo, José Luis, te acepto a ti, Erika, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa es la fórmula. Así como en el bautizo es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también la forma aquí, la fórmula en el matrimonio es esta. Yo, José Luis, te acepto a ti, Erika, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Bueno, pues los dos se hacen una sola carne, con un enlace sacramental que no puede ser disuelto por ninguna autoridad humana. Que quede nuevamente claro esto, sí.
ninguna autoridad humana. Sí, así es. Y autoridades humanas, pues, es que el Padre es autoridad humana también. Y está claro entonces, ninguna autoridad humana. ¿Mm? Bien, vamos a entrar ahora en nuestro último sacramento. Ya la semana que entra estaremos viendo algún otro tema. Eh, yo les he pedido que una notita que pongan por ahí en la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio, una llamada telefónica, sí, una nota en Facebook o en YouTube en la que quieran algún tema en particular y con mucho gusto trataremos de cumplirlo, ¿verdad? De hablar de algo que sea también, pues, de su interés. Bien, entramos en este último sacramento que es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Sí, que a veces se piensa en este sacramento como se le llama también el viático, mm, como que ya es las últimas. Entonces, llámenle al Padre para. No es necesariamente nada más para eso, obviamente que es lo ideal en una situación ya de terminal que se le den la unción de los enfermos. Pero es por eso que aprovechen que hay varias parroquias que a veces en la primera semana de los meses, sabes que es el primer sábado, que el primer lunes del mes, o sea, tienen por costumbre también hacer la unción de los enfermos. Entonces, conviene aprovechar esa oportunidad. Si te sientes mal, tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, pues, aprovecha la unción. La unción no es nada más para partir bien de este mundo, es para sanar también, ¿sí? Bien, dicho eso, vamos a entrar en lo que nos dice el catecismo también, que dice así: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Mira, el evangelio de repente de los protestantes en los que se habla de que no tienes por qué sufrir, ya Jesús sufrió y ya pagó por nosotros. Y perdóname, pero eso no es así. Sí. Si el maestro sufrió, nosotros también vamos a pasar por algún tipo de sufrimiento. ¿Mm? Y cuando tú le encuentras sentido al sufrimiento, entonces las cosas son diferentes, las cosas cambian. Se recibe de verdad como Jesús recibe con amor esa cruz que se convierte en un medio de salvación. ¿Mm? Entonces, eh, tu enfermedad puede ser un medio de salvación, no nada más para ti, sino para los que te rodean, ¿verdad? ¿Mm? La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad de Dios, sí, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. Entonces, el profeta
entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Israel creía esto, sí, que de alguna forma estaba vinculado la enfermedad con el pecado. Sabemos muy bien, hay un pasaje en el Evangelio cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús lo dice muy claramente, ni él ni sus padres. Él está así para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, no necesariamente tiene que estar vinculado. Pero bueno, era lo que en aquel tiempo pensaba el pueblo de Israel. Y Dios, siendo un gran pedagogo, bueno, utilizaba todo eso también para seguir formando en la fe al pueblo de Israel. Y por eso entonces se manifiesta como el Señor que te sana. Que finalmente es igual, es Él quien nos sana. Sí, es Él el que nos da la fortaleza, el que nos cura, el que nos sana, el que nos salva. Sí. Entonces, fíjate, ahorita aquí también aquí la importancia del matrimonio. Qué bueno que acabamos de ver esto del matrimonio. Perdón. Eh, la oración que hace, como son ministros, ya había dicho, los cónyuges son ministros en el sacramento del matrimonio. La oración que hace el esposo o la esposa por los hijos es la misma oración que hace el sacerdote por ti por mí. Porque el sacerdote es ministro, es el ministro de Dios, y entonces él ora por ti y por tus hijos también, todos de una manera especial. En el caso de la familia, por eso la última parte nos decía iglesia doméstica, ¿sí? Al ser ministros, la oración que tú haces por tus hijos, por tu esposa, es prácticamente la misma que puede hacer el sacerdote por ellos. Fíjate qué bonito y qué importante esa gracia del sacramento del matrimonio. Bien, seguimos. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha venido a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Jesús viene no solamente a curar. Esto ya está, por un lado, cumpliendo con aquella profecía de Isaías, yo soy el Dios que te sana y que te salva. Entonces, y aquí está ya la presencia de Dios, sí, que como nos dice el catecismo, ha venido a su pueblo, ha visitado a su pueblo para sanar, sí, de dolencias, de padecimientos, de enfermedades, y también para salvar, perdonando los pecados. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Sí. Nos dice la Escritura, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos, no. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. Sí, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por su Pascua. En la cruz entonces Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo.
del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Sí. Lo que te decía es encontrarle sentido al sufrimiento, al dolor. Y ese se lo encuentras precisamente cuando se lo ofreces, pues cuando te sientes agradecido, bendecido de en algo estar compartiendo también el sufrimiento que Cristo tuvo. Sí, San Pablo lo decía muy claramente. Él se alegraba en su sufrimiento porque así, de esa forma comparto con Cristo. Sí, así, cuando tú verdaderamente dejas de como resistirte a aquella situación de salud que estás pasando, mira, la puedes llevar de veras con toda la paz y con toda la tranquilidad del mundo. Si es que es cuestión de nada más encontrarle sentido. El Señor resucitado renueva este envío. Dice en la palabra de Dios, sí, que en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y se pondrán bien. Nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, podemos encontrar esto en capítulo 16, versículos 17 y 18. Y lo confirma con los signos que la iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. Dios que salva. Sí, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Hay, a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido muchos santos y otros que, aunque no han sido todavía reconocidos como tales o canonizados, que han tenido esta gracia, este don de sanación, ¿sí? He tenido la bendición, la oportunidad de ser testigo de algunos de estos sacerdotes, en este caso, que tenían este don y al momento de hacer sus elaboraciones de sanación y todo esto, los resultados eran sorprendentes, sí, ¿verdad? Entonces, creo que de eso no hay ninguna duda, de que el Señor se sigue manifestando. Estas señales los acompañarán, dice, ¿verdad? Estas señales los acompañarán. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Dios sigue salvando. Dios salva a su pueblo. La Iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por el apóstol Santiago. Está en su carta, en la palabra de Dios. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Dice, llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y la tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la iglesia. Esto, insisto, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. De ahí surge, sí, este rito, que es uno de los 7 sacramentos de la iglesia.
que ore sobre él, que lo unja con óleo, ¿sí? Y la oración, ¿te fijas lo que te decía? La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Entonces, no necesariamente tiene que ser, insisto, para que la persona ya se muera en paz. Sí. Si es el caso, definitivamente va a morir en paz. Pero vuelvo al comentario original. Es esta unción de los enfermos principalmente para salvar y para sanar. Por eso les serán perdonados también sus pecados. ¿Mm? La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, nos confirma el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1514. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte o por enfermedad o vejez. ¿Mm? Sí, pero no es un sacramento, insisto, solo para aquellos que están a punto de morir. ¿Estamos de acuerdo? Solo los sacerdotes, en este caso obispos y presbíteros, son ministros de la unción de los enfermos. ¿Mm? En este caso, el diácono no puede imponer este sacramento. Solamente obispos y presbíteros. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos del orden sacerdotal, hay 3 niveles. Sí, obispo, presbítero, diácono. ¿Mm? Ya habíamos dicho que en cuanto a cardenales y papa, arzobispo, son títulos. No está dentro del orden sacerdotal. El orden sacerdotal es muy simple y muy específico. Obispos, presbíteros y diáconos. ¿Mm? Y de este orden, solamente obispos y presbíteros pueden imponer este sacramento. ¿Mm? Son ministros de la unción de los sacerdotes. Es deber de los pastores, entonces, instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. ¿Mm? Sí. Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. La celebración del sacramento comprende entonces principalmente estos elementos. Los presbíteros de la iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos, oran por los enfermos en la fe de la iglesia. Es la epíclesis propia de este sacramento. Y luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Ese es el proceso que lleva la aplicación, la imposición del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Mm? De esta forma es como se lleva a cabo. Liturgia de palabra, un acto de penitencia, es para iniciar. Palabras de Cristo, testimonio de los apóstoles, de ahí para suscitar, para despertar, para activar la fe del enfermo y de la comunidad, entonces se pide la fuerza del Espíritu Santo y se celebra ahí el sacramento. ¿Sí? Se ora primero por el enfermo, imponiendo las manos sobre la cabeza y después la unción, que normalmente es en la frente y en las manos. Muy bien. Un don particular del Espíritu Santo
Renueva entonces la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. ¿Sí? Dicen precisamente que uno de los momentos en donde más Satanás va a tentar a atacar es cuando estás al borde de la muerte. De ahí la importancia también aquí de este sacramento, ¿sí? La unión a la pasión de Cristo. Por otro lado, por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Asimismo, es una gracia eclesial. El enfermo contribuye a la santificación de la iglesia y al bien de todos los hombres, por los que la iglesia sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. Sí. Esa es la gracia especial de cuando estás enfermo cómo tu participación contribuye de manera extraordinaria a la santificación de la iglesia, al bien de toda la humanidad. Sí. Y por último, es una preparación para el último tránsito, lo que te decía al principio, es el viático. Ofrece entonces al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates. Bien, ¿cuál es la materia entonces para este sacramento? La unción en la frente y en las palmas de las manos con el aceite, con el óleo. La forma, es la fórmula, vamos a decir, se dice lo siguiente: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Eso es lo que se dice. ¿Cuáles son los efectos? Unir a la persona enferma a la pasión, es decir, a los sufrimientos de Cristo. Buscar la sanidad espiritual, el perdón de los pecados, y también, en el caso de extrema, la preparación espiritual para la muerte. Sí, como decíamos. Por un lado también se pide por la curación física, pero también por otro lado, una preparación espiritual para la muerte. Bien, con esto concluimos con los sacramentos que estuvimos viendo a lo largo de varias semanas. Espero que haya sido de utilidad y que, pues, ahora que conocemos un poquito más, aprovechemos esta riqueza, esta gracia, este don que tenemos en nuestra iglesia. Sí, los sacramentos que son los que nos permiten aspirar a la salvación. No hay otro camino, no hay otro camino. Agradezco su presencia, su participación. Sí, mando de verdad un saludo muy cariñoso a todos aquellos que semana a semana me acompañan, me siguen, me escuchan, me ven, y les recuerdo que los tengo presentes en mis oraciones. Que Dios los bendiga y que tengamos una bendecida y fructífera semana y fin de mes, porque ya estamos también terminando con septiembre. Hasta la próxima. Dios les bendice. Muchas gracias.